Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los Llena. corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra sesión. Hoy va a ser la gracia. Nada más quisiera hacer un comentario, digo, un poquito fuera de lugar, porque regresarme un poco al tema de los demonios, porque el evangelio del día de hoy es un evangelio precisamente sobre los endemoniados garadenos. No sé si han leído esa sección del evangelio de Mateo, pero ahí está muy claro, ¿no?, la presencia de dos personajes que están poseídos y los cuales, cuando va pasando Jesús, salen a su encuentro y lo reconocen. Es bien curioso en estos evangelios porque los que le dan el título a Jesús y lo reconocen su divinidad, son los demonios. Son los únicos que le llaman Hijo de Dios. Y ahí en este párrafo del evangelio, le preguntan, ¿qué tienes tú con nosotros? Así como argumentando, en ese párrafito, argumentando que todavía no es tiempo de la destrucción total del mal, ¿no? Eso será hasta el fin de los tiempos. Estos demonios como cuestionándole a Jesús, ¿por qué vienes a combatirnos si todavía no es tiempo de nuestra total limitación sobre la humanidad? Y después se ve presente cómo estos demonios le dicen, está bien, al momento que los va a expulsar, está bien, pero permítenos irnos a esa piara de puercos, ¿no? Y es que estos puercos quedan poseídos y se lanzan al mar y se ahogan. Ahí vemos la presencia de lo que quería rescatar, es cómo estos demonios van actuando según la voluntad de Dios, ¿no? O sea, Dios va limitándolos o va permitiéndoles según su propio plan. Bueno, es una cita que tenía mucho que ver con nuestra clase pasada. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, que sería la gracia. Déjenme saco la presentación. Muy bien, aquí la tenemos. Bueno, vamos a recordar que el tema de la gracia, pues es un tema de la catequesis, donde la Iglesia tiene ya una teología de la gracia, pero nosotros lo vamos a ver sobre todo desde la perspectiva bíblica. ¿Cómo nos va aportando la Biblia información teológica acerca de lo que es la gracia? Pero antes de eso, como normalmente le hago, comienzo con el Catecismo de la Iglesia Católica, el cual es un referente teológico que nos ayuda pues a nuestra catequesis a ver qué es la gracia, y a partir de aquí, cuando entramos a los textos bíblicos, vamos a entender pues más o menos qué texto bíblico aportó esta información teológica. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1997, nos dice: la gracia es una participación en la vida de Dios. Este primer parrafito, ¿qué es la gracia? Es Dios que nos permite vivir en su divinidad. Después nos dice, nos introduce a la intimidad de la vida trinitaria. Es aquí, aunque normalmente nosotros usamos la expresión muy popular de... Profe, ¿Sí? perdón, a mí se me corta, ¿es mi internet o alguien más?
Te oyes cortada. Sí, Es el tuyo, Silvia. Es tu internet porque sí se está recibiendo bien del profesor. Sí, y sí te escuché como cortada. Sí, yo creo va a ser tu internet. Pero sí vas a grabar la clase, Chuy. Ahora sí la estoy grabando. Gracias. Sí, ya me dieron el control de la sesión y ya estoy grabando. Esta sí la voy a mandar. La sesión pasada, como no se grabó, más bien les voy a mandar la presentación que no se vio. Esa sí se las mando para que la tengan como una herramienta de trabajo para ustedes. Muy bien. Decía que nosotros muchas veces usamos la expresión de que Dios viva en mi corazón, ¿verdad? Es más, le decimos a los niños, para que Dios viva en ti. Es una expresión, bueno, pues, que usamos comúnmente, pero es más preciso teológicamente entender que no es de que Dios viva en mí, sino es yo participar de la vida de Dios, yo adentrarme a la realidad divina, que de suyo es más profunda, más grande que yo. O sea, yo mismo no puedo abarcar a la divinidad, mas sin embargo, yo sí puedo meterme a vivir dentro de la gran realidad divina. Por eso, y luego nos dice, es vivir en la intimidad de la Trinidad. Es vivir dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esa realidad de comunidad, de amor, y de gloria. Esa es la gracia, ¿no? Así hablándolo como una definición de la catequesis, ¿no? Que vamos a ver después en el texto bíblico cómo nos lo va explicando. Bien, después nos dice, por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Bien, vamos a entender que dentro de las gracias divinas, que son muchísimas, son infinitas, vamos a ubicar un tipo de gracia particular al cual nosotros le vamos a llamar gracia santificante. Y precisamente esa gracia santificante es de lo que se está aquí definiendo. Es la vida en Dios, vivir en la Trinidad. ¿Y cómo podemos vivir en esa Trinidad? A través del bautismo. El bautismo nos adentra a esa gracia muy especial donde estamos viviendo en esa intimidad de Dios. ¿Y cómo vamos a vivir? Aquí nos dice el catecismo, como hijo adoptivo. Puede ahora llamar Padre a Dios en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde caridad y que forma la Iglesia. Bien, nosotros podemos decir en un lenguaje más propio que somos hijos adoptivos de Dios cuando estamos en estado de gracia. Como criaturas, ¿somos hijos de Dios? Sí. Pero cuando estamos en gracia santificante es cuando estamos en una realidad plena de filiación con Dios. Porque nuestro espíritu, nuestro alma está en esa gracia y en esa unidad tan perfecta que ahí sí nos podemos decir con toda la plenitud del mundo, somos hijos de Dios. Cuando vivimos en pecado o sin bautismo, somos hijos de Dios porque somos sus criaturas hechos a su imagen y semejanza, pero la expresión hijo no se da en plenitud, solamente hasta que estemos en estado de gracia. Bueno, recordemos que este es un aspecto de la catequesis, ¿no? Que ahorita que entremos a la Sagrada Escritura, pues nos lo va a explicar con otras palabras. En el numeral del mismo Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1989, nos dice, movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. Ahorita vamos a ver esta expresión de la justificación, que es una expresión también muy propia de la gracia, que usa mucho San Pablo y que tiene como, esta expresión tiene como unas connotaciones muy especiales que hay como tratarlas de entender. Pero aquí el catecismo nos lo explica un poquito.
aunque Pablo esta expresión la usa mucho. Nos dice, la justificación entraña, por tanto, son como 3 elementos, son como 3 momentos para que se dé la justificación. En un primer momento, requiere perdón. Esto San Pablo lo aplicaba sobre todo en los casos donde la gente no estaba bautizada, cuando la gente todavía no aceptaba a Dios en su vida. Entonces San Pablo decía que debían ser justificados. Entonces la gente, cuando se convertía al cristianismo, un primer paso era reconocer a Cristo en tu vida y rechazar el pecado. Entonces, en ese primer momento había como un acto de perdón. Es más, los no bautizados, una persona adulta que se va a bautizar, pues no se confiesa antes de recibir el bautismo, porque precisamente el bautismo, el bautismo proporciona el perdón de los pecados. Va incluido en el mismo bautismo. Entonces, en un primer momento de la justificación es perdón. Quedas perdonado. ¿Por qué? Porque aceptas a Cristo en tu vida, ¿no? Entonces, perdón de los pecados. Un segundo momento, así como si fuera por momentos esto de la justificación. Entonces, primero perdón, después, así como si hubiera, aunque realmente no hay un momento que podemos decir, pero si inmediatamente después de ser perdonado quedas santificado. Inmediatamente después quedas hecho un hombre nuevo, ¿no? Quedas renovado. Son como pequeños momentos que se dan en un instante mismo de tiempo, pero como para entender esto de la justificación nos lo ponen en estas catequesis, nos lo presentan así como en etapas. Cuando estamos hablando de justificación, estamos hablando de gracia santificante, ¿verdad? Pero vamos, como ya les dije en un principio, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de una cantidad enorme, cantidades, millones y millones de acciones de parte de Dios para con el hombre. Y vamos a encontrar que dentro de las gracias, la teología de la Iglesia ha hecho como ciertas clasificaciones, pero que Dios sigue actuando y moviendo su gracia aún en muchas acciones que como Iglesia a veces no entendemos. Entonces, para estudiar la gracia, pues vamos a intentar como dividirla, ¿no? Pero de suyo, Dios mismo, la acción de Dios para con el hombre es una gracia, es una sola gracia multitudinaria, ¿verdad? Que ya nosotros para entender la gracia vamos a segmentarla y vamos a empezar a darle como nombres específicos. Bien. Después nos dicen en este otro texto que saqué del Yucat, que es el Catecismo para Jóvenes, en el numeral 340, nos dice, la gracia de Dios sale al encuentro del hombre en libertad y lo busca y lo impulsa con toda su libertad. La gracia no se impone por la fuerza. El amor de Dios quiere el asentimiento libre del hombre. En este pequeño texto del Yucat vamos a entender por qué a veces hay gente o nosotros mismos que estamos recibiendo un sacramento, como sería la Eucaristía o la reconciliación, o que estamos en oración, inmediatamente después de haber recibido ese sacramento o de estar en oración, hacemos pecados o cometemos cosas graves. El clásico, ¿no? Va saliendo de misa y ya se está peleando con el del estacionamiento o con el que se le cruzó por el camino. ¿Qué pasa ahí? Este texto nos lo explica. Dios derrama gracias abundantísimas sobre los hombres y esas gracias todavía son mayores cuando el hombre se acerca a los sacramentos, a la oración, a la caridad. Pero si el hombre no hace conciencia y en esa conciencia no adquiere una actitud libre de recibir esas gracias,
pues esas gracias a veces las vemos como si no hubieran pasado. Y no, la gracia sí llegó. El tema es que yo con mi libertad, mi disposición, no estuve en la actitud de recibirla y de capitalizarla. Por eso cuando hablamos del tema de la gracia, estamos hablando de un tema de libertad. Dios da gracias, derrama gracias sobre nosotros, pero yo, desde mi libertad, desde mi actitud, mi disposición, mi entendimiento, debo de capitalizarlas, debo de identificarlas, y no me queda más que dar las gracias al final, ¿no? Dar las gracias de la gracia recibida, pero sí implica mucho una disposición libre del hombre. Entonces, por eso vamos a ubicar que a veces nos ha pasado eso, ¿no? Y a veces nos lo podemos preguntar, pero ¿por qué si yo estaba en un momento de oración tan fuerte y salí de esa oración y quizás algo pasó que me sacó de mis casillas, de mis cabales, cometí tal error, maldije? Bueno, pues por eso, ¿no? Porque estoy recibiendo esas gracias de Dios. Es más, las puedo hasta percibir, mas sin embargo, yo las desatiendo, yo no las tomo en cuenta y me dejo llevar por mis voluntades, por mis iras o por mis caprichos. Entonces, esto es bien interesante. También vamos a ver cuánta gente que puede estar recibiendo un llamado a la conversión, un llamado al cambio de vida, pero esta persona, desde su libertad, no la acepta. Por lo tanto, esas gracias que Dios está derramando en él, pues no se capitalizan y esta persona pues sigue en su vida de pecado o sigue en su vida de desorden. Como habíamos dicho ya desde un principio, pues Dios hace alianza con hombres libres. Y la libertad es una capacidad, una característica de nuestra realidad espiritual. Todo ser espiritual tiene esta característica de libertad. Dios mismo es un Dios libre. El Hijo actuó con libertad, el Espíritu Santo actúa en libertad y el Padre actúa en libertad. Por lo tanto, esta realidad trinitaria busca hacer una relación de amor con seres en libertad, seres espirituales en libertad. Y ya hablamos del mundo de los ángeles, ya hablamos del mundo de los hombres, que tenemos esa capacidad. Por eso es bien interesante estos textos que aunque no son propiamente bíblicos, que sí salen de la Biblia en últimas cuentas, pero aquí ya están explicados de una manera catequística, pues así como más propia, ¿no? Bien. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Que realmente no estamos en un tema de la gracia, sino la gracia desde la Biblia, ¿no? Como una teología bíblica. Pero bueno, es interesante entender esto de la gracia, porque ya después podemos hablar de clasificaciones de la gracia, ¿no? Varios tipos de gracia. Y ahorita, desde los textos bíblicos, vamos a poder ubicando algunos tipos de gracias especiales que Dios derrama sobre el hombre. Alguien iba a hablar porque como que oí un suspiro, como que alguien tomó aire. No sé si realmente fue mi imaginación. ¿No? Bueno, continuamos. Aquí en un primer momento, en el libro, nos habla sobre la gracia en el Antiguo Testamento. Nos empieza a explicar cómo la acción de Dios para con la humanidad, y dicho todavía de otra manera, la acción de Dios desde el momento de la creación es Dios que ya está derramando gracias sobre una creación. Toda acción de Dios para con sus criaturas es gracia. Pero bueno, estamos hablando de una cantidad enorme de acciones de Dios, de gracias. Ahorita todavía no estamos como clasificando. Es la gracia de Dios. Dios actúa y va derramando gracias. Bien, en este primer texto que aquí nos presenta el libro, nos habla ya de los capítulos 33 y 34 del libro de Éxodo, donde empezamos a ver
como gracias más particulares. El hecho de que Dios hablara ya con Abraham en el Génesis, ahí en el Génesis, a partir del Génesis 12, ya es una gracia. Cuando Dios elige a Abraham para ser el padre de la fe, esa es una gracia, ¿verdad?, que va derramando sobre la humanidad. Pero aquí en el libro, bueno, ya nos lo presenta ya más propiamente, así como las gracias que Dios va derramando sobre un pueblo. Recordemos que Abraham, pues estamos hablando de un patriarca nómada que a lo mucho logró tener un hijo, 2 hijos, pero todavía no es pueblo. Bien, entonces aquí en este momento ya nos aterrizamos un poquito en el contexto de un pueblo comandado por Moisés. Nos dice: Dios majestuoso da, perdona, derrama generosidad, se inclina hacia los más pobres y desgraciados. O sea, aquí está, lo primero que nos está diciendo es, en todos los textos del Antiguo Testamento, cuando aparecen expresiones o palabras de un Dios que se hace cercano, de un Dios que escucha, de un Dios que se acerca, un Dios que da, esas expresiones bíblicas nos están refiriendo a la gracia de Dios. El Dios que se hace cercano. Eso es una gracia, porque es gratuito, nadie se lo pidió. Él busca al hombre, ¿no? Y bueno, no lo vimos en las definiciones del catecismo de la Iglesia Católica, pero aparte de que la gracia como definición es una acción de Dios donde nosotros participamos de su divinidad, también parte de su definición es hablar que toda gracia es un regalo, es un don, es algo dado sin merecimiento, es algo dado sin ser pedido, es algo dado gratuito por la pura voluntad y el beneplácito de Dios. El hombre no lo pide, el hombre no lo busca, mas sin embargo el hombre recibe unos beneficios a modo de regalo, pues esos son gracias. Por eso en el Antiguo Testamento vamos a encontrarnos expresiones donde no van a usar esta expresión de la gracia, no la usa. Pero lo vamos a entrever en todas estas otras, en estos otros textos o expresiones de la generosidad del regalo de Dios. Bueno, aquí leyendo este Éxodo capítulo 33 que pongo aquí en pantalla, dice: déjame ver tu gloria, le dice Moisés a Yahvé. O sea, es un Moisés que ha hablado con Dios, pero este Moisés quiere profundizar en la realidad divina. Entonces este Moisés se atreve. Fíjense, aquí sí es un Moisés que se pone pediche y le pide a Dios que él quiere contemplar su gloria. Y Yahvé le contestó: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. O sea, va a pronunciar su propio nombre. Pues concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Ok, aquí nos vamos a detener poquito. Siempre que habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque es una palabra que se usa en los dos, pero ahorita estamos en el Antiguo, cuando se usa esta expresión de misericordia, la misericordia es una gracia de Dios. Es la acción de Dios de amor incondicional. Es la misericordia es eso, ¿no? Es misericordia, viene de miseria, y del cordia es del cordis, de corazón. Es acercar mi corazón para quien es miserable, ¿no? Para quien vive en la miseria. Un Dios que acerca su corazón a la miseria humana, esa acción es gracia divina, porque Dios no lo necesita, porque Dios puede seguir existiendo sin la realidad humana, mas sin embargo en el amor del Trinitario para con el hombre se acerca, ¿no? Entonces aquí, en este texto es bien interesante porque vamos a ver varios puntos. En un primer momento, es un Dios que ante la petición de ver su gloria,
da. Es un Moisés que pide, ¿no? Este Moisés es un Moisés que, a ver, es uno de los pocos casos donde personajes bíblicos le piden a Dios recibir algo. Y que nosotros a veces también podemos pedir y mucho, ¿no? Y ante eso que pedimos, Dios nos da. Entonces, Moisés pide, quiero ver tu gloria, Yahvé Todopoderoso, y dice, yo haré pasar delante de ti, ¿verdad? Mi bondad. Y no solamente haré pasar mi bondad, sino que te revelaré cosas. Por eso dice, pronunciaré mi nombre. O sea, está tratando de decir en estos textos del Antiguo Testamento, te voy a revelar cosas, ¿no? Profundas al íntimo corazón. O sea, hablaré contigo como un amigo, por eso pronunciaré mi nombre, ¿no? Seré cercano y te hablaré al corazón. Esa es una gracia. Y después aquí nos presenta otra característica dentro de la teología cristiana católica, otra característica de la gracia. La gracia se mueve a voluntad divina. Es lo que les decía hace rato, aunque nosotros estudiemos la teología de la gracia y la logremos clasificar y logremos entender un poquito cómo va reaccionando esta relación Dios y hombre y cómo a veces este Dios va regalando gracias bajo ciertas realidades del hombre, al final vamos a entender que la gracia se mueve de una manera tan libre, a voluntad y casi diríamos a capricho de Dios, porque a veces esa gracia no corresponde al actuar del hombre. Entonces nos vamos a topar como hay hombres que reciben, y a veces hombres de mucho pecado, a veces hombres de mucho mal, y reciben grandes gracias de parte de Dios, ¿no? Yo he conocido por ahí de repente a algunos conversos a la fe, y me contaban y me cuentan, ¿no? O sea, cómo tenían una vida de pecado y de repente reciben una gracia espectacular, donde tienen una experiencia de Dios muy fuerte, o sea, logran ver la divinidad de Dios, así como aquí Moisés dijo, déjame contemplar tu gloria, Yahvé, y estos amigos conocidos contemplan la gloria de Dios sin pedirlo siquiera y viviendo en pecado. Y uno dice, qué gran gracia recibió este hombre que vivió en pecado, y yo que vivo mi cristianismo del día a día, pues no recibo recibo gracias, pero esa gracia tan espectacular, tan bonita, no la he recibido. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque Dios no está sujeto a ninguna regla ni norma para dar su gracia. Él la da, como dice aquí el texto. Pues yo concedo mi favor, aquí no dice mi gracia, pero dice mi favor. O sea, mi favor es, yo concedo mis dones, mi favor, mis regalos, yo se los concedo a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. O sea, no me sujeto a nadie ni a mí. Es más, Dios no se sujeta ni a sus propias reglas. En últimas cuentas, Dios pone reglas para el hombre, porque los hombres, a veces en nuestra perdición, en nuestra concupiscencia y nuestra confusión, pues necesitamos reglas para irle caminando, pero Dios, que es pura bondad y amor, no puede estar sujeto a una regla, porque en últimas cuentas, aunque sea una regla muy buena, Dios en su amor la rompe porque Él va a hacer algo mejor. Entonces, aquí estamos viendo algo interesante sobre la teología de la gracia. Les quiero hacer una pregunta. ¿Me están viendo la presentación? Sí. A mí no me están viendo. Sí, también. también. Está bien para portarme bien. No, es que yo no me estaba viendo. Yo voy a portar bien. Ok. Bueno, entonces, esta parte es muy interesante de la teología de la gracia. La gracia es dada por Dios cuando quiere y donde quiere y a la hora que Él quiere. Por eso nosotros como iglesia y como creyentes no podemos decir, tú te vas a condenar y tú no. Porque Dios, como se mueve en libertad, pues Él le puede dar las gracias. Bueno, la gracia, porque las gracias es muchas gracias. Darle la gracia a aquel pecador que a nuestros ojos puede ser
el hombre más vil, digno de todos los infiernos, mas sin embargo Dios a él le da una gracia especial y lo salva. ¿Por qué lo hizo? Es un tema misterioso de su propia voluntad, que no podemos entenderla, mas sin embargo podemos acercarnos un poquito a la comprensión, sin lograr entender plenamente. Bien, este es un primer texto que quise poner, después hay otro texto del mismo Éxodo, un capítulo más adelante, en el capítulo 34. Este dice así: Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo o lento en la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Es lo que les decía, en estos textos bíblicos del Antiguo Testamento, cuando aparecen estas expresiones de misericordia de Dios, estamos hablando de la gracia divina de Dios. Es un Dios amoroso que se va dando, que se va acercando a la miseria de la humanidad, y estamos todavía en el antes de Cristo, ¿eh? Se va acercando, va rescatando a un pueblo, va proveyéndole. Todo eso es gracia. Todo eso es gracia de Dios. Y aquí vemos este Moisés que lo reconoce, ¿no? Como un Dios misericordioso. Aquí nada más hago un paréntesis de cómo, porque es algo de lo que yo soy muy enemigo, ¿no? De esa vieja expresión muy popular donde se habla de que el Antiguo Testamento es la parte del Dios vengativo, ¿no? Es la narración del Dios vengativo, iracundo. Y ahorita lo que vamos a empezar a ver son expresiones de amor profundo de este Dios Yahvé. Y entonces Moisés, que reconoce en Yahvé esta misericordia, le dice, pero fíjense lo bonito como le dice, ¿no? Eres un Dios misericordioso y clemente, o sea, te apiadas, tienes misericordia y piedad para con nosotros. Y le dice, eres lento para enojarte y eres muy rápido o rico en amor y fidelidad. Aquí vemos otra característica de la gracia de Dios. Aquí nos aparece en este texto. La gracia de Dios es dada por Dios sin una limitación. La gracia de Dios es dada no a cambio de una acción del hombre, sino que la gracia de Dios es dada porque Dios guarda fidelidad con el hombre desde la creación, ¿eh? Esa acción de Dios de hacernos a su imagen y semejanza y de amarnos como unas criaturas especiales de la creación, esa promesa que está en el Génesis, Dios la sigue manteniendo. Y después Dios viene haciendo alianza con su pueblo desde Abraham, después con Noé, después con Moisés. Mas, sin embargo, aunque el pueblo rompa la alianza, Dios sigue siendo fiel. Es otra característica de la gracia divina. Dios fielmente sigue dándonos, derramando gracia sobre nosotros. Dios fielmente nos sigue amando. El problema está en nuestra libertad, en nuestra actitud. Ahora, vamos a ver más adelante cómo este amor y fidelidad de Dios, estas gracias que Dios derrama, son de un poder o una capacidad mayor cuando alguien le es fiel. Es algo también que nos revela el Antiguo Testamento. Dios ama a la creación, Dios ama en especial al hombre, al género humano, lo ama profundamente. Y sobre ese género humano Dios ha derramado gracias constantes desde siempre. Mas, sin embargo, por revelación de los textos bíblicos, aunque yo derramo mi amor y mi gracia para con todos, pero si tú me eres fiel, pero si tú eres mi siervo, te voy a dar unas gracias especiales. No nada más de lo que derramo sobre todos, sino a ti te voy a dar, así como un hijo consentido, te voy a dar unas gracias especiales, porque me eres fiel, porque me amas, porque me crees, porque me sigues, porque en últimas cuentas, como hijo, eres un hijo obediente.
Y bueno, los que tenemos la experiencia de ser papás y mamás, pues nos damos cuenta que cuando el hijo se porta mal, pues el hijo tiene menos derechos en la casa, ¿no? Y el hijo se porta bien, y pues eso nos hablan del corazoncito, y pues les damos mejor el permiso, les damos mejor los beneficios. Pues Dios actúa de una manera muy similar, aunque con mayor justicia y mayor misericordia. Pero siempre aquel que le guarda un amor especial a Dios, aquel que le es más fiel, va recibiendo una gracia especial, sin quitarle ni menospreciar al otro, ni al pecador, pero estamos hablando, yo pongo un ejemplo, una analogía. Sería así como para entender la gracia divina, así como estar presenciando las cataratas del Niágara. O sea, esa fuerza de las aguas que van cayendo, pero a caudales, pues así más o menos yo entiendo la gracia divina, ¿no? O sea, son chorros, caudales de agua que van cayendo sobre nosotros, pero el problema es que a veces estamos desubicados, estamos en pecado, no las entendemos o simplemente no nos damos cuenta. Voy a retomar el texto del Evangelio del día de hoy. Es más, lo quisiera hasta leer, que es en Mateo 8, porque ahí aparece un ejemplo que nos va a servir para este tema de la gracia. A ver, déjenme, me voy al Evangelio de hoy, que sería Mateo 8, precisamente esto de los endemoniados gadarenos, porque al final aparece un texto como hay gente que no quiere aceptar las gracias de Dios. Ok, aquí está. Una vez que que Cristo expulsó los demonios de estos gadarenos, de estos endemoniados, y esos demonios se fueron a los puercos, y voy a empezar a leer. Dice, de pronto, toda la piara, o sea, todos los puercos, se arrojaron al mar de lo alto del acantilado y murieron en sus aguas. Dice, los puerqueros, o sea, los que cuidaban esos puercos, huyeron y al llegar a la ciudad lo contaron todo. También lo de los endemoniados. O sea, los que estaban cuidando los puercos se quedaron sin chamba porque sus puercos se murieron, porque quedaron poseídos y se arrojaron. Y estos puerqueros, estos cuidadores de puercos fueron a contar lo que pasó allá a la ciudad. Pero fíjense lo que pasa, la escena que pasa al final. Entonces toda la ciudad, que ya escuchó lo que decían estos puerqueros, entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y uno se imaginaría, porque en muchas narraciones de los evangelios, la gente salía a buscar a Jesús para oírlo, para que Jesús los tocara, para que Jesús los salvara, pero aquí en este texto del evangelio ocurre algo bien raro. Salieron a buscar a Jesús y en cuanto lo vieron, le rogaron que se fuera de su territorio. Por favor, vete de aquí, vete, no entres a nuestra ciudad, porque entras a nuestra ciudad y a lo mejor vas a acabar nuestra economía. Ya mataste unos puercos. Por andar haciendo el bien, vas a provocar daños colaterales en nuestra economía. ¿Cuántas veces nosotros, ¿verdad?, en nuestra libertad no queremos recibir una gracia de Dios porque eso implica yo cambiar de vida? Entonces, mejor como en este evangelio, ¿no? Salimos al encuentro de Jesús diciéndole, mejor vete de aquí, mejor vete, porque igual me vas a meter en problemas, ¿eh? Bueno, pues así van actuando estas gracias divinas. Bien, continuamos en esta otra parte del Antiguo Testamento, donde dice, en Dios la gracia es misericordia, que se interesa por la miseria, mirar inclinándose con descendencia, favor. Todas estas expresiones del Antiguo Testamento nos están hablando de esta misericordia de Dios. Un Dios cercano, un Dios al que le importa, un Dios que está preocupado por todo esto y está actuando, ¿no? Y aquí viene otro ejemplo. Y esta es de Génesis 6, precisamente con el personaje de Noé.
dijo Yahvé, voy a exterminar todo sobre la faz de la tierra. Cuando maldice, ¿no? Esta tierra precisamente por tanto pecado que se había extendido por toda la región. Entonces Dios le dice a Noé, voy a exterminar todo y no dejaré persona, ni animal, ni planta, ni ave, todo será exterminado porque el pecado ha sembrado, el pecado ha cundido por esta región. Pero después le dice a Noé, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Es uno de los pocos textos donde aparece la expresión gracia, ¿eh? Es más, si nos vamos a nuestro libro, aquí nos hablan de estas expresiones hebreas que se pueden traducir como la expresión gracia. Aquí nos ponen el gesed, sería una expresión. Recordemos que el vocabulario hebreo es muy diferente al griego, ¿verdad? Entonces, mientras que el griego, porque la palabra la palabra gracia es griega, mientras que el vocabulario, el lenguaje griego es un lenguaje abstracto, el hebreo no. Los hebreos tienen un lenguaje muy concreto. Cuando habla un semita, cuando hablan estos hebreos del Antiguo Testamento, para referirse a las cosas, tienen que compararlas o referirse con realidades muy tangibles, muy concretas. Por eso, para ellos, esta gracia, pues es un Dios cercano, un Dios que me toca, un Dios que me habla, un Dios que me cura, un Dios que me da. Y cuando nos vamos al pensamiento griego, que es el pensamiento que usaba Pablo, precisamente porque le hablaba a estos griegos, usan expresiones ya más abstractas, como es la expresión gracia. Entonces, bueno, aquí lo que vamos, Noé, que recibe los favores de Dios, ¿no? Por eso aquí le ponen gracia, ¿no? Noé, ante los ojos de Dios, recibe unos favores especiales. ¿Por qué? Porque es un amigo de Dios, es alguien fiel. Entonces, de todas las gracias que Dios derrama, hay quienes les da una gracia especial. Que bueno, en este texto pareciera ser que es un Dios que va a retirar sus gracias de la humanidad a modo de un correctivo para que el mundo reaccione a través de de esta inundación. Bien, después nos dice, en Dios la gracia es misericordia, que se interesa por la miseria. Esto ya venía en la parte anterior. Más bien aquí voy a rescatar este texto de Éxodo 33. Dice, Moisés dijo, no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Porque cuando Dios lo manda a Moisés que vaya a llevar a su pueblo, que lo rescate de Egipto. Entonces Moisés, pues con miedo humano, sintiéndose incapaz, con sus limitaciones, le dice, pues es que ayúdame, mándame a alguien porque yo no puedo. Pero fíjense aquí la expresión tan bonita, ¿no? Dice, a pesar de haberme dicho que me conoces por mi nombre y que he obtenido tu favor. O sea, Moisés que le está diciendo a Dios, tú me dices que me conoces por mi nombre, tú me dices que me quieres, Yahvé, pero no, en la vida real todavía no he visto tu respuesta, o sea, no he visto que me mandes ayuda para comandar un pueblo que lo voy a sacar a la libertad al desierto. Necesito manos, necesito amigos, necesito quien me eche la mano. Pero fíjense aquí la expresión que usa Dios. Dice, enséñame tu camino y sabré que he obtenido tu favor. O sea, Moisés le pide a Dios, ¿no? Enséñame tu camino y yo... Bueno, pues vamos a continuar con este tema de la gracia. Y vamos a ver que en toda la Sagrada Escritura y en este Antiguo Testamento nos va a destacar mucho estas expresiones de gracia relacionadas al tema de la misericordia. Y aquí nos propone el texto un salmo, el Salmo 36, que es muy hermoso, pero pues es un salmo que está centrado en este tema de la gracia de Dios. Y dice, tu amor, Yahvé, llega al cielo, tu fidelidad alcanza las nubes.
Tu justicia como las altas montañas, tus sentencias profundas como el océano. Entonces, en estas expresiones vamos viendo la gracia de Dios, ¿no? Un Dios amoroso, cercano. Pero lo interesante de este salmo, ¿no? Cómo pone este amor enorme hasta los cielos. Y dentro de la misma justicia de Dios está viendo también la gracia, ¿no? Un Dios que actúa con justicia en medio de su creación. Después continúa, tú proteges a hombres y animales. Y aquí está otra expresión de gracia, la protección. Dios cercano que protege, cuida. Qué admirable es tu amor, oh Dios. Por eso los seres humanos se cobijan a las sombras de tus alas. Este Dios protector, providente, bueno, eso es gracia de Dios. Versículo 9. Se sacian con las provisiones de tus casas. En el torrente de tus delicias los abrevas. Pues de ti está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. Son salmos que están plagados de expresiones de lo que nosotros entendemos como la gracia. El Dios cercano, el Dios providente, el Dios que es todo amor. Muy bien. Dios elige gratuitamente a su pueblo sin ningún mérito, sin ningún valor por parte de su pueblo. Esta es una teología muy propia del libro del Deuteronomio, donde destaca este libro, destaca mucho esta realidad de Dios. Y digo, es muy propio porque no se menciona tanto en el Éxodo o en el libro de Números, ni mucho menos en Levítico ni en Génesis, pero sí en Deuteronomio hace mucho énfasis en esta presencia de Dios, en un Dios que elige un pueblo por su propia decisión, por sus propias voluntad. Y en este libro del Deuteronomio va haciendo conciencia al pueblo. Por ejemplo, le dice, tú no eres un gran pueblo. O sea, Dios no te eligió a ti por ser un gran pueblo. Es más, eres pequeño. Dice, no, Dios no te eligió a ti como pueblo elegido por tu buena conducta. Es más, eres pecador. Dice, el vigor de su mano, sino únicamente por el amor a nosotros y la fidelidad al juramento hecho a nuestros padres. O sea, nos está presentando cómo la gracia de Dios está presente en la elección. Dios elige algo de ti, aunque tú pues no tengas los méritos, no tengas las capacidades, sino Dios te eligió, quiso, fue su decisión por una libérrima voluntad de Él, ¿no? O sea, no hay algo especial. La gracia del Dios fiel que guarda su alianza y su amor. Entonces nos va presentando, y en el libro en Deuteronomio y en toda la Escritura, este Dios que sigue cumpliendo con la alianza, con el pacto con el pueblo y después con el hombre, aunque este pueblo no sea digno, no sea santo, aunque este pueblo rompa la ley, pero Dios nunca la romperá. Y después nos pone, el símbolo de la gracia es la tierra. Y esto sí, ya todo Pentateuco, pues es una de las grandes teologías, ¿no? Donde va presentando cómo Dios va a regalarle a este pueblo una tierra. Pero esta tierra no nada más tiene ese sentido de un espacio territorial, sino que tiene todo un sentido. O sea, el tema de la tierra prometida tiene todo un sentido teológico. Es el Dios que vela por ti. El Dios que te da una casa. Un Dios que te quiere cercano a Él. O sea, un Dios que te da algo de Él a ti. Por eso esta tierra pues, es santa, ¿no? Porque es dada por Dios. Y deja de ser este concepto que tenemos, por ejemplo, los mexicanos, ¿no? Para nosotros sí, la tierra, la patria, pues es esta zona limítrofe de un espacio con unas medidas, pero para el pueblo de Israel, el tema tierra tiene una trascendencia teológica. Un Dios que se da a sí mismo. Y este Dios que se da a sí mismo se hace palpable en tierra, en espacio, en realidad. Entonces seguimos viendo la presencia de la gracia de Dios.
¿Y por qué le da la tierra? Pues se las dio porque él quiso, no hay nada a cambio. Es más, es un pueblo que viene pecando por todo el desierto y es un Dios que sigue manteniéndose firme en que esa tierra se las va a dar. Aunque antes de dárselas, pues tendrá que purificarlos, tendrá que enseñarles, tendrá que darles todo un proceso de formación a través de 40 años en el desierto, pero al final él cumple. Y después entramos en el mismo Antiguo Testamento, cómo empezamos a ver cómo estas gracias de Dios se empiezan a particularizar, empiezan a ser algo más personal. Y vamos viendo cómo esta gracia de Dios va actuando de una manera especial, porque ya decíamos, bueno, la gracia de Dios está en todo, toda la acción de Dios, y después este Dios empieza a hacer algo más cercano y sobre todo para con sus fieles. Entonces, con estos fieles, con sus elegidos, pues Dios de una manera tiene un trato especial. Si el efecto producido en el hombre por la generosidad de Dios es la bendición. Entonces, un Dios que bendice, y aquí hay que entenderlo, es un Dios que ama todo, y todo lo provee, y todo lo guarda, toda una creación, y a toda una humanidad, ¿no? Y toda una humanidad que va caminando su propia historia, mas sin embargo, a estos especiales, a estos que me son fieles, a estos que son mis amigos, los voy a bendecir. Va a haber algo especial en ellos, ¿no? Y aquí el ejemplo que nos pone es un texto de Abraham, ahí de Génesis, capítulo 12. Dice, al Padre le corresponde bendecir, bendiciendo a Israel, bendice a todas las naciones. Pero es una bendición especial hacia alguien y a través de ese alguien hay una bendición para con todos. O sea, Dios sigue dando gracias a una humanidad, pero a través de unos pocos, donde hay un trato especial. Y estos pocos reciben, pues, unas gracias mejores. Dice, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria. El texto continúa, por eso le pongo 3 puntos suspensivos, pero es, deja a tu padre, deja a tu madre, vete a otra tierra que yo te mostraré. Y si tú lo haces, porque aquí empezamos con el tema de la fidelidad personal. O sea, es un Abraham que Dios le dice, ok, tú deja todo esto, porque yo tengo un plan, un proyecto para contigo. Pero si tú me eres fiel, te daré una bendición especial, unas gracias especiales. Y le dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y si Abraham hubiera dicho, no quiero ir, yo no me quiero ir, dejar mi tierra, mi patria, mis padres, no quiero dejar mis amigos ni mis negocios aquí, ya estoy establecido, seguramente Dios lo seguiría bendiciendo y lo sigue amando y le sigue dando gracias. Mas, sin embargo, cuando Abraham cumple la misión que Dios le encarga, y de esta manera hay una amistad personal, entonces en Abraham se genera un trato especial, una bendición especial. Y aquí con esto continúa, ¿no? Dice, por ti bendeciré a todos los linajes de la tierra. No nada más serás bendito tú, sino el tema es que a través de ti haré cosas grandes. Y esto es muy aplicable a nuestra realidad, ¿no? Cuando nosotros en nuestra vida vamos viviendo nuestra realidad, Dios nos va bendiciendo, nos va dando gracias, dones para seguirla desarrollando. En dado momento Dios nos va a pedir algo especial. Y estoy en mi libertad de ser fiel a esa petición que Dios me hace, asumir libremente eso que Dios me está pidiendo, o puedo decidir no hacerlo. Y en algunas ocasiones el decidir no hacerlo no contrae una maldición, porque en los textos bíblicos la maldición viene cuando hay pecado grave, ¿no? Pero el dejar de hacer un proyecto de Dios en tu vida, pues no necesariamente, no hay una maldición. Simplemente Dios te seguirá bendiciendo, pero la bendición más plena, la comunión con Dios más plena, más perfecta, que te va a proporcionar más paz y más felicidades si tú cumples esta misión. Bien. Este es otro texto, en Números, ¿no? Cómo deja Dios una
una bendición especial para con el pueblo de Israel. Es una bendición muy hermosa, que tiene que ver mucho este reflejo de cómo Dios derrama sus gracias de una manera especialísima en aquellos que le son fieles. En este caso es un pueblo de Israel que ha decidido hacer una alianza con Dios. Por lo tanto, Dios les deja una bendición especial y esta bendición se las dará los sacerdotes al mismo pueblo. La dará a Aarón y sus hijos a todo el pueblo. Y fíjense, aquí vemos unas gracias muy particulares. Y dice, dijo Yahvé a Moisés, estas son las palabras con las que has de bendecir a los israelitas. Estamos entendiendo que ya es algo muy particular porque estos israelitas son fieles a una vocación, aceptaron la alianza. Y la oración, y nos va a servir hasta para bendecir a nuestros hijos. Actualmente dice, que Yahvé te bendiga y te guarde, que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. En algunas traducciones dice, que te dé su gracia. O sea, haga brillar su rostro sobre ti. Es un trato especial, ¿no? O sea, puedes contemplar a Dios, verlo en su rostro. Este es un trato especial que Dios hace con unos cuantos elegidos, los que le son fieles. Los que le son fieles, que sería el tema de las bienaventuranzas, ¿eh? Bienaventurados aquellos que, o sea, esos guardan, precisamente por cumplir las bienaventuranzas, tienen un trato especial, unas gracias especiales. Entonces, ilumine su rostro sobre ti y te sea propicio, que Yahvé te muestre su rostro y te conceda su paz. O sea, estamos viendo cómo el hecho de esta bendición, de tener esta intimidad con Dios por la fidelidad que se puede guardar a Dios, tiene unas consecuencias buenas. Y estas consecuencias son poder encontrar la paz, poder recibir su gracia, que nos sea propicio. Es un Dios que nos da de una manera especial. Dice, se involucra así mi nombre sobre los israelitas, yo los bendeciré. No es una bendición cualquiera, es una bendición muy especial. Entonces empezamos a ver cómo las gracias de Dios, que son gracias enormes, estas gracias podemos empezarlas a entender de diferentes maneras, a clasificarlas, y cómo hay unas gracias muy particulares para aquellos que le son fieles. Bien, Dios es Padre y plasma el destino de sus hijos. Esto en Isaías. También nos sigue hablando de ese trato especial. No me voy a detener mucho en algunos textos porque no nos va a dar tiempo. Este sí, en Éxodo 19, donde hay una gracia especial para con este pueblo de Israel, cuando este pueblo de Israel acepta ser el pueblo, el de la alianza, ser el pueblo de la pertenencia de Dios, ser el pueblo amigo de Dios, el pueblo que acoge a Dios y que pacta con él, con Dios, hacer un estilo de vida especial. En eso consiste la alianza. Es un Dios que derrama sus gracias sobre con quien hace la alianza, pero la persona que hace la alianza con Dios está comprometido y obligado a cumplir ciertas conductas. De esta manera vivimos en una intimidad, en una amistad especial. Por lo tanto, el trato es especial. Entonces, este mismo Dios a este pueblo le está pidiendo que lo asuma como su Dios. Dice, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. O sea, vamos a entendernos, vamos haciendo alianza para que existan unas gracias especiales. Y en estas gracias especiales hay una llamada de Dios a este pueblo. Tú serás un pueblo santo, un pueblo sacerdotal, un pueblo consagrado, pueblo de mi propiedad. Entonces vamos viendo cómo estas gracias de Dios se derraman de una manera muy especial en aquellos que le quieren ser fieles. Más sin embargo, en esta misma historia de salvación que vamos viendo en el Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo, después de que acepta la alianza, después de que acepta vivir, no es un mandamiento, ¿no? Es que no son los mandamientos. Los mandamientos son el signo de la presencia de Dios en medio del pueblo, y al yo cumplir los mandamientos debería ser un signo externo de cómo yo vivo un estilo de vida particular que me hace ver y sentir parte de Dios.
Después los israelitas se quedan con un concepto de que los mandamientos pues son una carga, unas reglas, una imposición, algo que a lo mejor unos mandamientos que a lo mejor debemos de fingir que los cumplimos y nos quedamos en que eso es lo importante. Aunque en nuestro corazón cometamos pecado, aunque en nuestro corazón nos alejemos de Dios, pero yo puedo fingir cumplir un mandamiento y de esa manera me siento justo ante Dios y siento que voy a recibir estas gracias de Dios. Y no, Dios quiere, desde el primer alianza con el pueblo, Dios quiere que tú hagas una alianza con Él, cumplas unos preceptos, pero los cumplas desde el corazón, no nada más desde una manera externa, no desde un ritual. Entonces vamos a ver cómo en el pueblo de Israel es un pueblo que se empieza a pervertir desde su corazón. Externamente hacen los ritos, cumplen la ley, fingiéndola, mas sin embargo en su interior se despegaron de la alianza con Dios, se despegaron del amor de Dios. Por lo tanto, Dios aleja esas gracias especiales sobre este pueblo. El pueblo mantiene las gracias de Dios, estas gracias generales, pero esas gracias particulares, pues Dios las retira porque el pueblo ya no está siendo fiel. Entonces este pueblo tiene que pasar por una purificación porque se ha pervertido. Muy bien. Y ahí nos vamos a encontrar pues todo este lenguaje, esta lógica de los profetas que vienen a señalar al pueblo que se ha corrompido, que Dios no quiere todo este pecado aberrante que el pueblo comete y que finge. Entonces hay una serie de señalamientos y al final viene pues unas sentencias, ¿no? Estos pueblos van a vivir invasiones de pueblos enemigos que los van a destruir. Y que en últimas cuentas estos pueblos son la forma externa de una presencia de Dios que los viene a corregir como un papá y que pues, les viene a dar como una reprimenda a través de las manos de unos enemigos. Muy bien, entonces ahí ahora vamos a pasar a este contexto del Nuevo Testamento. Ya anduvimos por el Antiguo, vemos que hay un lenguaje muy propio, un jaire, expresiones de cercanía, de misericordia, expresiones del Dios que te elige aunque tú no hayas hecho nada a cambio, un Dios que quiere que tú seas de su propiedad, que tú seas santo, que estés junto con Él, porque Él es santo y si tú eres santo vamos a vivir en la intimidad, pero tú no quieres. Entonces son las expresiones del Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar que esta teología de la gracia va a adquirir como un lenguaje muy particular y va a perfeccionar esta teología de la gracia. A través del Nuevo Testamento vamos a toparnos que va a cambiar el lenguaje y va a empezar a aparecer la expresión, la charis en griego, charis, o charis o chaire, ¿verdad? La cual aparece 156 veces en San Pablo, y dice que se desarrollará en el sentido teológico de la palabra para el cristianismo. Bien, esta charis o charis es la expresión que los griegos usan en el sentido de las cosas hermosas. O sea, esta palabra es usada también para hablar sobre la alegría, para hablar de gozo, para hablar de cosas hermosas que te pasan, pero también es para hablar, y la usa San Pablo, para hablar de los regalos de Dios, los dones recibidos de Dios. O sea, San Pablo lo usa con este sentido, ¿no? El charis, que después lo vamos a encontrar precisamente en el Evangelio de Lucas, ahí en la anunciación del ángel a María, donde le dice la llena de gracia, que en el griego, y que esto es importante porque a veces es una mala interpretación que hacen los protestantes, sería la que charitomene, la llena de gracia, que charito, es plenitud, que charis, la gracia. Entonces la llena de gracia vendría a ser aquella que está llena de los dones de Dios, de las gracias de Dios, está, y si nos vamos al sentido de la gracia, que es
la vida íntima en la Trinidad, estamos hablando de una María que está conviviendo en intimidad con el Espíritu, con el Dios Trino, aún antes de la encarnación. O sea, María tenía una relación especialísima con Dios, con la Trinidad, en su vida cotidiana, aún antes de ser anunciada de que en ella se encarnaría la segunda persona de la Trinidad. Porque ella es Quecharitomene, ella está llena de gracia. En ella habita Dios en una intimidad que era lo cotidiano en ella. Y eso lo sabemos por el mismo Lucas, que usa esta expresión en la narración ahí del capítulo 1. Bien, entonces encontramos que ya la expresión de la gracia viene junto con esta expresión griega, y que se traduce como gracia. Bien, en el Nuevo Testamento, la gracia de Dios, ¿cómo la vamos a entender? La gran manifestación de la gracia de Dios, pues es en la presencia del Hijo. La venida de Jesucristo es signo de la generosidad divina. Es el Dios que se hace cercano, el Dios que es misericordioso y que envía a su propio Hijo para salvar. Es una acción de gracia. Dice, ante esto, ¿qué podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Sí, Él no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a darnos con Él gratuitamente todas las cosas? Entonces aquí viene en este Nuevo Testamento toda una expresión, ¿no? En eso consiste el gran sentido cristiano primitivo, al entender que Dios no solamente hizo todas estas maravillas y proporcionó todas estas gracias a un pueblo de Israel, sino un Dios que en un acto de amor y misericordia tan profundo entrega a su propio Hijo. O sea, este Hijo es encarnado y el Padre lo está entregando, y el Padre sabe que este Hijo, ¿verdad?, será obediente hasta una muerte de cruz. Entonces es la máxima manifestación de la gracia de Dios, un Dios que se dona todo. Entonces ahí vemos y entendemos la gran presencia de la gracia. Entonces en esta presencia encontramos que en el Nuevo Testamento también seguimos encontrando todas estas expresiones de ternura, cercanía, fidelidad y misericordia del Antiguo Testamento, y que ahora las encerramos en esta expresión que es el charis. Bien. La gracia de Dios ahora se nos revela a través de Jesucristo. Si Jesucristo es la gracia del Padre, la manifestación más perfecta de la gracia del Padre, bueno, pues a través de Jesucristo se nos vienen proporcionando muchas otras gracias. El deseo de la gracia de Dios, casi siempre acompañada de la paz, se asocia al gran saludo semítico Shalom. La presencia de Dios, la paz esté con ustedes, porque Él es la presencia de la gracia, y la gracia nos trae un fruto especial que es la paz, la presencia de Dios entre nosotros. Que esa ya la veíamos nosotros allá en el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Números, con esta oración, ¿no? Dios te muestre su rostro y te conceda la paz. O sea, es esta cercanía tan profunda de ver su rostro y contemplarlo, y qué más profundo que poder contemplar el rostro de Dios encarnado en Cristo. Cristo que que su rostro era tangible, y un Cristo que proporcionaba paz. Entonces vamos viendo cómo esta gracia de Dios va teniendo una manifestación o un fruto que para nosotros es muy palpable. En nosotros sintonizarnos en la gracia de Dios, vamos a descubrir en nuestras vidas la presencia de la paz. La paz es signo de la presencia de Dios y de las gracias de la presencia de Dios en mi vida. Y termina en casi todas las cartas apostólicas, y o sea, que ese vocabulario que ahora en el Nuevo Testamento se está usando es la presencia de esta paz como un fruto de la gracia, de la presencia de Dios. Y aquí yo pongo dos pequeños textos que usa San Pablo
tanto en Romanos como en Segunda de Corintios, ¿no? Dice, a vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esta de Segunda de Corintios, que es la que más me gusta a mí, porque es la presencia de la gracia trinitaria. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la unión del Espíritu y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Es la presencia de la Trinidad en nuestras vidas. Esto es lo que en este saludo de San Pablo nos intenta transmitir, ¿no? Que estas comunidades cristianas deben de ser la presencia, deben de manifestar la presencia de la gracia en sus vidas cotidianas, porque en ellos habita, bueno, más que habita, habitan estas comunidades en la presencia trinitaria de Dios. Muy bien. Dice, la gracia de Dios se reveló en Jesucristo. En la persona de Cristo nos ha venido a traer la gracia y la verdad. Entonces, a través de Cristo hemos recibido muchas gracias. Entre estas gracias está la del perdón, la de salvación, la gracia de la verdad, la gracia de la santificación y muchas más. Dice, al ver a Jesucristo se reconoce que Él en Él su acción es gracia. Todo lo que Cristo iba haciendo a través de su vida y que algunas cosas se han narrado en los evangelios, no todo, pues todo lo que Cristo realizó entre nosotros a través de estos 30 o 33 años son gracias de Dios a la humanidad. Desde que el Cristo que comía, desde el Cristo que caminaba, el hecho de caminar eran gracias para la humanidad. El Cristo que bendecía, el Cristo que saludaba, el Cristo que sonreía, el Cristo que le dolía o que se sufría, el Cristo que se sentía solo, todo eso eran gracias para la humanidad. Porque el Padre Dios iba bendiciendo y fue bendiciendo a la humanidad, no solamente en la acción de la cruz de Cristo, sino fue bendiciendo a toda la humanidad a través de todas las acciones que Cristo realizó en su vida, aunque éstas fueran muy pequeñas. Cristo en pañales, Cristo que se amamantaba, Cristo que se caía, Cristo que jugaba, Cristo que platicaba, todo eso eran acciones a través de las cuales el Padre iba concediendo gracias especiales a la humanidad en sus sufrimientos, en su caminar, en su plática entre amigos, en el juego. O sea, todo fue bendecido por el Padre porque Cristo lo realizó y a través de Cristo todo lo que hizo, pues la humanidad recibió gracias especiales. Y aunque la palabra gracia no es muy usada en los sinópticos, son muy conscientes de que Jesús es el don supremo del Padre entregado por nosotros. La palabra gracia pues es muy usada por Pablo, es usada por Lucas, Mateo y Marcos la usan poco, y San Juan usa este sentido de la gracia de Dios para con nosotros, la va explicando como el Padre que envía a su Hijo. Y a través del Hijo va a enviar al Espíritu Santo. Y lo va repitiendo constantemente. Dice, yo he sido enviado por el Padre. Y voy al Padre y regreso al Padre. Y el Padre me envió y así yo los envío. Todo este lenguaje que Jesús va usando en el Evangelio de Juan, pues va siendo expresiones de la gracia de Dios que se van derramando a través de Cristo primeramente para con su iglesia, sus apóstoles, su iglesia, sus cercanos, pero que también son gracias que se van derramando por toda la humanidad, aunque esta humanidad no lo conozca, aunque esta humanidad no lo conoce. A través de Cristo se han derramado las gracias al mundo de hoy, aunque este mundo lo haya negado, aunque este mundo nunca haya escuchado hablar de él. Entonces, Cristo es la gran gracia del Padre, a través de la cual se derramaron infinidad de regalos. Bien, la gracia y la elección. La gracia de Dios es el secreto de la redención y de la forma concreta como la recibe y la vive cada cristiano y cada iglesia. Es una explicación que nos da ahí en Romanos San Pablo. También nos habla pero que aquí nos está hablando cómo
hay unas gracias como muy particulares que Dios va dando a ciertas personas, a ciertos pueblos, a cierta gente, para que puedan realizar ciertas misiones, ciertas acciones. O sea, dentro de este mundo de las gracias que Dios derrama sobre la humanidad, vamos viendo cómo unas son generales, va viendo gracias especiales para con sus fieles, y luego de entre sus fieles hay gracias más particulares que cada uno vamos recibiendo según nuestro carisma, según nuestra misión, nuestra vocación. Por ejemplo, a mí, pues yo estoy seguro que Dios me tiene que haber dado una gracia especial para estar hablando, porque a veces, pues yo solo a veces ni yo me entiendo, ni me entendía, pero bueno, si ustedes me llegan a entender es que Dios me dio esa gracia especial porque necesitaba de esta gracia para poder cumplir una misión especial. Aquí, por ejemplo, en 2 Corintios se habla de las iglesias de Macedonia que recibieron la gracia, por ejemplo, de la generosidad para poder ayudar a los cristianos de Jerusalén. Son gracias. A Dios permite, habla, derrama sobre estos corazones de Macedonia para que otros cristianos reciban unos beneficios. Por ejemplo, aquí en Filipenses, San Pablo no habla de estos filipenses que han recibido una gracia especial para el apostolado. ¿Por qué? Porque Dios les da una misión especial. Entonces, al Dios llamarte a algo, ya es una gracia. Después, para que tú cumplas la misión que Él ya te llamó y que tú aceptaste por gracia, pues te va a dar otra gracia. Después, para mantenerte constante en esa misión, pues Dios te da otra gracia. Y no es una, sino son una serie de gracias que no podemos visualizar, pero que sí las podemos estar experimentando en nuestra vida. Por ejemplo, aquí en el libro de Gálatas se habla de la gran cantidad de carismas, que es otra forma de clasificar las gracias de Dios. Entonces, vamos entendiendo que en este mundo que Dios va derramando sobre la humanidad, sobre su pueblo santo, sobre su iglesia, sobre sus amigos, y luego cada amigo una gracia particular que tiene que realizar como una misión especial, pues Dios les da unas gracias especiales a las cuales nosotros vamos a conocer como carismas. Entonces ahí tenemos en Gálatas una serie, y déjenme, me voy a Gálatas para poderlas repasar, donde vamos entendiendo que estas gracias especiales que Dios da a cierta gente es para el beneficio de una comunidad. Estas carismas no son para el beneficio de quien lo recibe, sino que están al servicio de una comunidad. A ver, déjenme, llego aquí. Déjenme lo encuentro. Aquí, bueno, de San Pablo, aquí dice en Gálatas, dice, más cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar en mí a su Hijo para que lo anunciase entre los gentiles. Entonces nos va presentando como Pablo mismo sabe que él ya tenía una misión desde siempre, que Dios le había encomendado y ya Dios lo había separado, ¿no? Y este es un carisma particular. A ver, déjenme, estaba buscando el otro texto donde maneja todos los carismas, pero ahorita se me perdió y siento que se me va a ir el tiempo. A ver, déjenme, lo voy a buscar acá. No, sí se me perdió. Bueno, aquí está. Sí, estaba en Primera de Corintios. Andaba buscándola en Segunda de Corintios y ahí no estaba. Aquí las menciona en Segunda de Corintios capítulo 12, perdón, Primera de Corintios capítulo 12 hace un listado de varios carismas. Y dice San Pablo, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu, o sea, es un mismo Dios con un mismo espíritu que da estos carismas que son gracias especiales de Dios para con cierta gente, ¿no? Para que esta gente desarrolle ciertas misiones, ciertas vocaciones. Entonces, es un mismo espíritu, porque había la confusión como si, bueno, a lo mejor tú recibías ciertos atributos, ciertas gracias venidas de quién sabe dónde. Pero nos está hablando que es un solo Dios, ¿no? Y este solo Dios va diversificándose, va
va dando gracias especiales a la gente. Entonces dice, es un mismo espíritu. Dice diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del espíritu para provecho común. O sea, a cada quien le da una manifestación del espíritu, pero es para beneficio común de la comunidad. Entonces, a uno tiene un carisma, por ejemplo, de sanación, pues no es para que tú te sanes solo, sino es para sanar a los demás. Bien, aquí dice, a uno se le puede conocer por medio del espíritu palabra de sabiduría, un carisma. A otro palabra de ciencia, otro carisma. Según el mismo espíritu, a otro de fe, otro carisma, el carisma de fe. Por eso de repente encontramos gente que tiene una sensibilidad especial en la fe y que puede profundizar desde la fe en su vida cotidiana y puede contemplar desde la fe la presencia de Dios en su vida, aún en medio de las dificultades. Eso es un carisma de fe, que cuando él transmite su fe a otro, está ayudando a acrecentar la fe en otros, ¿no? Pero que para él es algo natural, es que es un carisma que él tiene, no todos lo tienen. Dice, en el mismo espíritu a otro el carisma de curación, unos para cura, y no es que sean doctores, sino hay un carisma en la comunidad de gente que puede ayudar en la curación de otro, ¿no? A través de ciertos dones de sanación, de milagro, a través de ellos. Y que bueno, habrá médicos que tengan el carisma, o sea, que aparte de ser médicos de oficio y tengan el conocimiento, Dios les dé el carisma. Bien, después habla en el único espíritu, a otro el poder de hacer milagros, a otro don de profecía, a otro de discernimiento de espíritus, a otro facultad de hablar diversas lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las ha dado un mismo y único espíritu, que las distribuye a cada uno en particular según su voluntad. ¿Cómo nos llegan estos carismas? Pues según la voluntad del Espíritu, que se mueve libremente, sin ningún tipo de límite o regla. Muy bien, vamos a continuar. La gracia y la elección. La gracia es la fuente inagotable de la actividad apostólica. El apostolado de Pablo y de los apóstoles y de todo, es producto, es el resultado de la gracia de Dios en estas personas. Entonces, cuando vemos, y esto lo vemos nosotros en Hechos de los Apóstoles, como San Pablo no es que fuera el gran estratega de la evangelización y de la misión, aunque a veces así se le quiera ver. No era el gran pensador, el gran organizador, sino que Pablo se dejaba mover por el Espíritu Santo, y eso es una gracia. El Espíritu que lo mueve, el Espíritu que lo inspira, el Espíritu que le habla, el Espíritu que le dice ahora para dónde, y que este Espíritu nos habla a nosotros, nada más que a veces no tenemos la sensibilidad de escuchar. Entonces, toda la evangelización y el apostolado, todo buen apostolado, porque luego de repente hay quienes están haciendo un apostolado para beneficiarse, un apostolado para llamar la atención, un apostolado para sentirse importantes, pero estamos hablando de un buen apostolado donde uno descubre la voz de Dios, que un Dios que te propone una misión, en el momento de entenderlo, en el momento de percibirlo, en el momento en que llega una sensación, pues esa sensación ya es una gracia de Dios. Es el Espíritu que nos empieza a mover. Y una vez que uno da el primer paso, es otra gracia. Cuando uno da el segundo paso, es otra gracia. Cuando uno acepta la responsabilidad, es otra gracia. Cuando uno lo va llevando a cabo, es otra gracia. Todo el apostolado, el buen apostolado, es fruto y producto de la gracia de Dios. Por la gracia, San Pablo es lo que es y hace lo que hace. O sea, no son los méritos de Pablo ni sus grandes capacidades. El mismo Pablo reconoce que él simplemente estuvo dispuesto a la gracia de Dios. Estuvo dispuesto a la inspiración del Espíritu. Estuvo dispuesto cuando en su vida
veía que se conjuntaban una serie de realidades y que Dios a través de ciertos acontecimientos le decía, ahora vete de misión a Filipos, como lo narra ahí el Hechos de los Apóstoles, y ahí está claro. La gracia requiere de colaboración. Bueno, ya lo habíamos dicho, por la libertad. Una cosa es Dios que nos inspira, Dios que nos mueve, Dios que prepara nuestro camino, Dios que nos va hablando a través de acontecimientos, y otra muy diferente es mi disposición, mi libertad, mi decisión. Y ante las dificultades, Pablo también reconoce, ahí en 2 de Corintios reconoce, porque empieza a enumerar, ¿verdad? Que por amor a Cristo sufre persecución, sufre hambre, sufre peligro de muerte, sufre azotes, sufre sed. Sin embargo, la gracia de Dios me basta. Es un Pablo que logra entender cómo toda su vida está la presencia de Dios y la gracia constante en él. Entonces, como él descubre que en su vida toda la presencia de Dios, pues va caminando, va descubriendo esta presencia de Dios y descubre que aún en su dolor está presente la gracia de Dios. Aquí yo pongo dos textos, una de 1 de Corintios, otra 2 de Corintios. Por ejemplo, en 1 de Corintios dice, soy el último de los apóstoles, indigno de tener ese título, dice, porque yo fui perseguidor de la iglesia. Entonces, un Pablo que va reconociendo que él no hizo un mérito especial para que Dios lo eligiera. Que él lo que andaba haciendo era persiguiendo cristianos. Mas, sin embargo, por gracia de Dios es llamado. Y él lo dice aquí, mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero es porque soy lo que soy, porque yo descubrí esa gracia y me dejo mover por el Señor, ¿no? Entonces, soy lo que soy porque me he dejado mover por Él. Entonces, lo que ustedes ven en mí, pues no es otra cosa que yo he puesto mi disposición en libertad a lo que la gracia y el Espíritu Santo va diciéndome a través de muchas realidades. Dice, y la gracia de Dios no ha sido estéril, en mi caso. Entonces, aquí entendemos otra cosa. Como muchas veces nosotros podemos recibir una gracia de Dios para hacer cierta cosa, cierta misión, pero a veces en el cumplimiento de esa misión, de esa vocación, de ese apostolado, yo puedo ser infiel y puedo deformar esa misión a mi beneficio, o puedo deformar la enseñanza, vaya, multitud de cosas. Entonces aquí el otro secreto es ser tan dóciles al Espíritu y a la gracia que pueda yo decir como San Pablo, ¿no? En mí esa gracia no fue estéril porque fui tan obediente a la gracia de Dios en mi vida, lo fui discerniendo, entendiendo a cada paso que pude concretar y hacer en mí lo que Él quería. Entonces en mí no ha sido estéril. Dice, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que me acompaña. O sea, el mismo Pablo reconoce que en él no hay mayor mérito. El único mérito es estar dispuesto, el ser en su libertad, el aceptar. Ese es el mérito. Pero todo lo que él va haciendo, todo lo que él va diciendo, toda la fidelidad que él va guardando es producto de la gracia de Dios en él. Desde la primera inspiración hasta toda la realización concretizada. Es el Espíritu que sigue trabajando en nosotros. Es la gracia de Dios presente constantemente. En 2 de Corintios, la gracia requiere de colaboración, lo que yo decía hace ratito, ¿no? Es estar dispuesto. Y aquí San Pablo nos dice, siempre que colaboréis rezando por nosotros, para que la gracia obtenida por intervención de muchos sea por muchos agradecida en nuestro nombre. Entonces, el mismo también va diciendo cómo a través de la oración podemos nosotros obtener gracias especiales para con el otro. Podemos colaborar en la misión a través de las gracias que obtenemos para el otro a través de mi oración de intercesión. Interesante.
Es un Dios que escucha, un Dios que se enternece, un Dios que acepta y camina junto con su pueblo. Gratuidad de la gracia. Una característica de toda gracia es gratuito. Solo por la fe puedo ser salvado y la fe es un fruto de la gracia. Por eso decimos nosotros que la fe es un don gratuito de parte de Dios. No podemos adquirir fe por ningún lado. No la podemos comprar, no la podemos conseguir, sino que se nos es dada. Cuando alguien descubre a Dios en su vida es por una gracia especial. Para aceptar la conversión es otra gracia. Bueno, son otras gracias especiales. Dice, pero Dios rico en misericordia, movido por el gran amor que nos tenía, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Jesucristo. Luego, la salvación es un don de Dios, no un pago ni un premio. Al final, el que adquiere la salvación también mucho es por ser dócil a la gracia de Dios. Pues bien, del mismo modo, también ahora subsiste un resto elegido por gracia. San Pablo aquí deja muy claro que aquellos que se permanecen fieles en la fe es porque han recibido estas gracias para ser fieles, pero también porque han aceptado conscientemente y libremente el ser fieles. Pero ya el simple hecho de mantenerse fiel, de reconocer con fidelidad, esa ya es otra gracia. Dice, ahora subsiste un resto fiel elegido por gracia. O sea, nosotros que estamos teniendo acceso a esta formación, que estamos teniendo acceso a esta palabra de Dios, pues es una gracia que podemos aceptar o no aceptar. Yo puedo en este momento apagar y decir, no quiero, ya prefiero otra situación. Pero si yo estoy aquí de origen es porque Dios ya me llamó a esto. Si yo permanezco es porque Dios me está dando las gracias para permanecer. Y lo que estamos haciendo es ser dóciles a ese llamado. Y así es por gracia, ya no lo es por obra de la ley. De otro modo, la gracia no sería la gracia. Entonces, los fieles a Dios no es porque cumplan a rajatabla la ley, no es porque estén cumpliendo unas normas o tener un gafet de membresía de cristianismo para adquirir la salvación. No, es más bien una serie de hombres y mujeres que van siendo dóciles a este llamado, a esta gracia constante de Dios, cotidiana, de todos los días, y se va haciendo presente en nosotros, y vamos viendo cómo Dios va construyendo en nuestra vida cosas especiales. Muy bien. Por último, el tema de la justificación, del que ya habíamos hablado en un inicio, que es un lenguaje muy propio de San Pablo, donde trata de descubrir San Pablo a través de esta palabra de justificación, está tratando de explicar una gracia especial de Dios que es la gracia santificante. Es vivir en la intimidad con Dios. ¿Vean? El vivir en la gloria trinitaria, en un estado de amistad íntimo. Pero San Pablo usa este lenguaje y que ya vimos la definición ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica al principio. Pongo yo este pequeño texto ahí de Romanos 3, dice, se trata de la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, otorga a todos los que creen, pues no hay diferencia, todos los pueblos, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Estos son justificados por Él gratuitamente, ahí viene la característica de la gratuidad, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. ¿En qué consiste esta justificación? Bueno, en que yo no tengo acceso a la divinidad. Porque aquí, a ver, déjenme ver, se trata de la justicia. Porque aquí el mismo Pablo dice, todos pecaron y todos están privados de la gloria, porque hay un pecado original y eso nos separó de la realidad divina. Entonces nos distancia, no nos permite vivir en intimidad, porque hay un pecado, una lesión interna. Dice, todos pecaron y todos están privados de esa gloria. No podemos vivir en esa unidad, no se puede, porque hubo un rompimiento. Mas, sin embargo,
a través de la fe en Jesucristo, pero es no nada más la fe en Jesucristo, sino en los méritos de Jesucristo, en este Jesucristo que muere para salvarnos en la cruz, y estando Jesús en la cruz al derramar su sangre por nosotros, está derramando las gracias de salvación, está derramando las gracias santificantes para toda la humanidad. Entonces, esta gracia santificante es esta unidad íntima. Entonces, para San Pablo, en el lenguaje que él usa de justificación, es yo por la fe acepto ser bautizado. Una vez bautizado, porque yo era pecador, no tengo acceso a la gloria, pero por la fe acepto. Y una vez que acepté, me llegan a mí, a través de este bautismo, me están llegando las gracias de la cruz de Cristo. Este bautismo son las aguas bautismales de la cruz de Cristo. Son las aguas del costado de la cruz de Cristo. Entonces, a través de estas aguas de la cruz de Cristo estoy recibiendo, me estoy bañando en el costado de Cristo, en las gracias que el Hijo Divino trajo para nosotros. Y yo, al bañarme en sus propias aguas de su costado, estoy recibiendo una nueva humanidad. Me estoy santificando. Como santo es el Padre, como santo es el Espíritu Santo y como santo es el Hijo. Por lo tanto, por los méritos de Jesucristo en la cruz, yo tengo acceso a esa gracia, a esta justificación, tengo acceso a esta justificación, pero por medio de mi fe. Entonces, por la fe acepto esta gracia, acepto este bautismo, entonces yo soy revestido de Cristo, porque me sumerjo en sus aguas. Y una vez que me he sumergido en las aguas de Cristo y que salgo de las aguas, hagan de cuenta cuando el Padre, Dios Padre me ve, me está viendo a mí, pero me está viendo revestido de su Hijo. Entonces, esta gracia santificante es vivir en la glorificación, en la intimidad, que antes no teníamos acceso, pero ahora a través de Cristo en la cruz hemos tenido acceso. Eso es a lo que San Pablo refiere como la justificación. Y ahora sí, ¿por qué justificación? Porque ahora sí, yo, que soy pecador y vivo en un mundo de pecado sin acceso a la gracia, que me he revestido de Cristo, cuando me ve el Padre Dios, ahora sí soy justo ante Él. No por mis méritos, no porque yo sea muy charro, sino porque en mí, porque yo he estado dispuesto a recibir todas las gracias que Dios me ha estado dando hasta adquirir la gracia máxima, que es la santificante, y he quedado justificado. Entonces el Padre me ve y me ve justo, no por mí, sino porque he sido revestido en su Hijo. Ahí está el gran tema de la justificación. Muy bien, pues con esto terminamos. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Si quieren, ahorita no dejamos tarea para también no saturarnos. Más bien, si me pueden empezar a mandar las tareas anteriores, ahorita también para no saturarnos, no complicarles la vida. Entonces, bueno, ahí espero sus tareas y pues nos vemos la próxima semana. Y que pues Dios las bendiga mucho. Gracias y adiós.